A lo largo de más de 3000 años, el pueblo de Israel ha escrito una de las historias más sorprendentes, complejas y trascendentes de la humanidad. Una historia que nace con un hombre, Abraham, y una promesa que atraviesa imperios, exilios, persecuciones, redenciones y renacimientos, y que llega hasta nuestros días como un testimonio vivo de fe, resistencia y legado cultural. Esta serie, la historia del pueblo judío, de Abraham hasta nuestros días, busca acompañarte en un recorrido único, desde los patriarcas bíblicos hasta el Estado moderno de Israel. Exploraremos cómo un pueblo pequeño, disperso y constantemente desafiado ha logrado dejar una huella indeleble en la memoria del mundo. Hoy iniciaremos el primer podcast de esta serie con el título Los orígenes, Abraham, patriarcas y el pacto con Dios. Todo comenzó con un hombre y una promesa. Abraham, el padre de la fe, escuchó un llamado que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. En este primer episodio exploraremos los orígenes del pueblo de Israel, la vida de los patriarcas y el pacto eterno con Dios que marcó el inicio de una historia milenaria. Y recuerda, esta es solo la primera parada en un recorrido fascinante de 12 capítulos sobre la increíble historia del pueblo de Israel. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Te aseguro que cada entrega revelará un capítulo esencial de una de las historias más apasionantes jamás contadas. Sin más preámbulos, comencemos. Abraham, su papel como padre del monoteísmo. En el tejido de las civilizaciones antiguas, cuando el mundo estaba poblado de pueblos que adoraban al sol, a la luna, a los ríos o a la multiplicidad de dioses que representaban la naturaleza y sus fuerzas, apareció un hombre dispuesto a romper con siglos de tradición, creencias y costumbres arraigadas. Ese hombre fue Abraham, llamado originalmente Abram, nacido en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Su historia es, en muchos sentidos, la génesis de una transformación espiritual que iba a fundar al pueblo de Israel y, más adelante, a influir en millones de personas alrededor del mundo. Para comprender la revolución que significó Abraham, debemos retroceder al contexto de su nacimiento. Ur de los Caldeos, y luego la ciudad de Harán donde vivió, eran centros culturales y religiosos de gran importancia en Mesopotamia. Allí abundaban los templos dedicados a deidades como Nanna, el dios lunar, Ea, dios de las aguas, y un sinfín de divinidades que regían cada aspecto de la vida. El hogar en el que nació Abraham respiraba idolatría. Su padre, Terah, Taré, según las tradiciones judías, era fabricante de ídolos, vendía pequeñas estatuas que representaban a los dioses locales. Todo niño crecía entre rituales politeístas, invocaciones al fuego y al sol, y la convicción de que el mundo era gobernado por múltiples fuerzas divinas en conflicto. En ese ambiente, nadie habría esperado que un joven se atreviera a cuestionar siglos de creencias. Las tradiciones midrásicas, enseñanzas judías antiguas, relatan que, desde joven, Abraham contemplaba el cielo y las maravillas de la naturaleza y comenzó a hacerse preguntas que nadie más formulaba. ¿Cómo podía ser divino un pedazo de arcilla moldeado por su padre en la tienda familiar? ¿Cómo podía depender el destino del mundo de astros que nacen y mueren, como el sol que brilla de día y se oculta de noche, o la luna que cambia cada ciclo? Se cuenta que un día, mientras su padre estaba ausente, Abraham rompió a golpes todos los ídolos de la tienda, dejando solo uno en pie con un bastón en la mano. Cuando Terah regresó, sorprendido y enfurecido, Abraham le dijo con ironía que había sido ese ídolo el que destruyó a los demás en un arranque de celos. El padre lo reprendió: los ídolos eran solo figuras sin vida. Esa contradicción fue la prueba para Abraham: ¿cómo adorar como dioses a objetos incapaces de defenderse? A partir de estas reflexiones y rebeliones internas, Abraham comenzó a desarrollar una convicción que iba contra todo lo conocido. Existía un solo Dios supremo, invisible, eterno, creador del universo, más allá del sol, la luna o las estrellas. La Biblia relata que Abraham recibió un llamado directo de ese Dios único. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Esta orden condensaba toda la magnitud de su misión: cortar con el pasado idolátrico, abandonar la comodidad de su hogar y emprender un viaje hacia lo desconocido en nombre de la fe. La decisión no fue fácil.
Abraham ya era un hombre adulto, casado con Sarai, más tarde llamada Sara, y según las narraciones, también viajó con su sobrino Lot. Obedeciendo a esa voz divina, dejó la ciudad de Harán y marchó hacia Canaán, la tierra de promesa. No había mapas, solo la convicción de que el Dios que lo guiaba lo sostenía y lo llevaría a un destino mayor. En Canaán, Abraham erigió altares y comenzó a invocar públicamente el nombre del Dios único como lo relatan varios versículos del Tanaj, Génesis 12 versos 7 y 8, Génesis 13 4 y Génesis 13 18. Fue el primer hombre en predicar abiertamente el monoteísmo, proclamando que el universo tenía un solo creador y que todos los hombres podían relacionarse directamente con él. A lo largo de su vida, tuvo distintos encuentros con esa divinidad invisible. Uno de los más significativos fue el famoso pacto. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que heredaría la tierra de Canaán, Génesis 15:5. Fue entonces cuando Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Este pacto incluía también la señal de la circuncisión como distintivo de su pueblo. Con ese gesto se sellaba una alianza que convertía a Abraham no solo en fundador de una familia o clan, sino en patriarca de una identidad espiritual que trascendería generaciones. El camino de Abraham no estuvo libre de pruebas. Tuvo que soportar hambrunas, conflictos con reyes locales, peligros en Egipto y disputas territoriales. Pero las pruebas fueron también espirituales. Según las narraciones bíblicas y tradiciones posteriores, Dios lo sometió a desafíos que pondrían al límite su fe. Uno de los más difíciles fue la espera de un heredero junto a su esposa Sara, quien permanecía estéril durante largos años. Finalmente, a una edad avanzada, ambos recibieron la promesa milagrosa del nacimiento de un hijo, Isaac, quien sería el heredero de la promesa, Génesis 18 del verso 10 al 14. El clímax de las pruebas llegó con el mandato divino de sacrificar a Isaac en el monte Moría. La escena es una de las más impactantes de la historia bíblica, Abraham levantando el cuchillo para ofrecer a su hijo, demostrando obediencia absoluta, hasta que un ángel lo detuvo y sustituyó al niño por un carnero. Esta prueba de fe consolidó a Abraham como el ejemplo máximo de confianza en Dios, marcando con fuego el carácter espiritual del futuro pueblo de Israel. Un comentario al margen, en el judaísmo, la narrativa del sacrificio de Isaac es vista como una prueba suprema de fe y obediencia, no una prefiguración de sacrificio humano, que es abominable para Dios según el Tanaj. La detención divina confirma el rechazo del sacrificio humano. El cristianismo, al vincular la muerte voluntaria de Jesús con esta escena, distorsiona el mensaje original, ignorando que el Tanaj prohíbe terminantemente el sacrificio humano bajo cualquier circunstancia. Si quieres confirmarlo, busca a Deuteronomio 12:31, Deuteronomio 18:10, Levítico 18:21 o a Levítico 20 del verso 1 al 5, solo por traer a colación algunas indicaciones puntuales de Hachem. Continuando con el relato del primer patriarca, el tránsito de Abraham de un mundo plagado de dioses a la proclamación de un único Dios fue una auténtica revolución espiritual. Ninguna civilización contemporánea a él defendía esta idea, todas estaban sumidas en la adoración de la naturaleza y múltiples fuerzas divinas. Con Abraham surge, por primera vez en la historia, la noción de que todo lo creado depende de un único creador trascendente, que no necesita templos de oro ni estatuas de piedra, sino un pacto con seres humanos capaces de vivir en justicia y rectitud. El impacto de Abraham no finalizó con su muerte. Aunque fue enterrado en la cueva de Macpelá, en Hebrón, su legado quedó vivo en su descendencia y, más allá, en la espiritualidad de la humanidad. Para el judaísmo, es el primer patriarca, para el cristianismo, es el modelo de fe absoluta, para el Islam, es un profeta y padre de pueblos. Para muchos eruditos, solo el judaísmo y el Islam se consideran monoteísta, ya que el cristianismo, desde el punto de vista judío, es una religión con grandes rasgos de politeísmo al creer en tres divinidades en una, la conocida Trinidad. El solo hecho de creer que Dios se volvió hombre es una manifestación de la idolatría, se está limitando a Dios, con el agravante que en una de las ramificaciones del cristianismo, el catolicismo, existen cientos de ídolos que representan la idolatría heredada en religiones mistéricas del Imperio Romano, los griegos y Babilonia. Abraham se convirtió en símbolo universal de obediencia y confianza en el Dios único.
El paso del politeísmo al monoteísmo mediante su vida marcó un quiebre histórico que cambió la cosmovisión religiosa de la humanidad. La historia de Abraham es mucho más que una narración bíblica, es la semilla de toda la espiritualidad monoteísta. En un mundo entregado a los ídolos, Abraham se atrevió a escuchar una voz diferente y a confiar en ella hasta el final. Su vida, atravesada por pruebas, viajes y promesas, fue el inicio de un camino que desembocaría en la conformación del pueblo de Israel y, siglos más tarde, en el impacto universal de las religiones que lo reconocen como padre de la fe. Abraham no solo fue un hombre, fue el punto de partida de una visión que cambió la historia, la certeza de que existe un único Dios, eterno e indivisible, capaz de guiar a la humanidad a través de pactos y generaciones. Las promesas divinas sobre la tierra y la descendencia. El tema de las promesas divinas sobre la tierra y la descendencia es fundamental en la historia bíblica del pueblo de Israel y comienza con el llamado a Abraham, posteriormente llamado Abraham. La necesidad de que Dios hiciera esta promesa no surgió de una demanda o petición explícita por parte de Abraham, sino que fue una iniciativa divina espontánea. En Génesis 12, 1, 3, Dios invita a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para dirigirse a una tierra que él mismo le mostraría, prometiéndole que haría de él una gran nación. Esto indica que la promesa provino de Dios como parte de un plan soberano, no como respuesta a un reclamo humano. La promesa central, expresada en textos originales del Tanaj, es que Abraham tendría una descendencia numerosa y heredaría la tierra de Canaán. Esta promesa se manifiesta en varios pasajes, siendo Génesis 15 uno de los más claros, donde Dios lleva a Abraham fuera y le dice que contemple las estrellas, asegurándole que su descendencia sería tan innumerable como ellas, Génesis 15:5. Además, en el mismo capítulo se establece un pacto entre Dios y Abraham, donde Dios le garantiza la tierra desde el río de Egipto hasta el río Eufrates, Génesis 15:18. Las condiciones para estas promesas estaban implícitas en la fe y la obediencia de Abraham. Más adelante, en Génesis 17, Dios establece la circuncisión como señal del pacto eterno y reafirma las promesas, indicando que Abraham debe caminar delante de Dios y ser íntegro, Génesis 17, versos 1 y 2. No se trata solo de una promesa sin compromiso, sino de una alianza donde la fidelidad divina se vincula a la fidelidad humana. La promesa divina hecha a Abraham fue reafirmada y extendida a sus descendientes, Isaac y Jacob, quien también es llamado Israel, garantizando la continuidad del pacto a través de las generaciones. Veamos pues algunos versículos del Tanaj donde Dios, siendo fiel a su palabra, le dio continuidad a su promesa. En el caso de Abraham podemos leer en Génesis 12:7 que Dios dice, «Yo daré esta tierra a tu descendencia». En Génesis 15:5 Jasen le dice a Abraham y lo llevó fuera, y le dijo, «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo, «Así será tu descendencia». Ahora vámonos para la promesa que le hizo a Isaac. En Génesis 26 del verso 3 al 5, Dios le dice a Isaac, «Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham oyó mi voz, y guardó mi orden, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes». Y que le dice a Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, «La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra». Génesis 28 versos 13 y 14. Estas promesas constituyen el pacto abrahámico, que incluye numerosas descendientes, la posesión de la tierra de Canaán y la bendición para todas las naciones. A través de Isaac y Jacob, Dios reafirma su compromiso y señala la continuidad del pacto de generación en generación, cimentando así la identidad y destino del pueblo de Israel. ¿Qué parte no entendemos que Dios no rompe sus promesas? Esta es una promesa perpetua. En conclusión, las promesas divinas sobre la tierra y la descendencia fueron acto soberano de Dios, sin reclamos previos de Abraham, y se basaron en un compromiso mutuo de pacto que cimentó la identidad espiritual y territorial del pueblo de Israel. Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel.
El tema Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel representa la continuidad de la promesa divina hecha a Abraham. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel en Génesis 35 verso 10 para señalar su nuevo rol como padre de una nación amplia y soberana, reflejando la importancia espiritual y política que marcaría a sus descendientes. Es una historia muy conocida que Jacob tuvo 12 hijos, pero lo que muchos no saben es que, aunque eran 12 hijos, 2 de ellos, José y Leví, no recibieron territorios. Esto quiere decir que solo las descendencias de 10 se beneficiaron con la tierra, pues la razón por la que José no tiene tierras asignadas directamente en la división territorial de Canaán es porque sus 2 hijos, Efraín y Manasés, fueron adoptados por Jacob, también llamado Israel, como propios, recibiendo cada uno una porción de tierra, lo que equivale a que la tribu de José se divide en 2 tribus, como se relata en Génesis 48, versos 5 y 6. Por otra parte, la tribu de Leví tampoco recibió territorio propio porque fue apartada para el sacerdocio, y en lugar de grandes extensiones de tierra, le fueron asignadas ciudades dentro de las tierras de las demás tribus, como se relata en Josué 13:14 y en el capítulo 21, versos del 1 al 3. Las 12 tribus territoriales que finalmente recibieron porciones de la tierra están conformadas por Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Efraín y Manasés, estos 2 últimos hijos de José. Esta división refleja la promesa a Abraham de una descendencia numerosa y una tierra heredada. La redistribución de las tierras en Canaán ocurrió después del éxodo y la conquista bajo el liderazgo de Josué. En los capítulos 13 a 19 del libro de Josué, se describe detalladamente cómo se repartió el territorio entre las tribus, respetando la condición de la tribu levita y la doble porción de José a través de sus hijos. Así, la organización territorial de las tribus de Israel mantiene vivo el pacto divino, asegurando que la promesa hecha a Abraham se cumpla a través de sus descendientes y la posesión de la tierra prometida, cimentando la identidad del pueblo de Israel y su relación con Dios. Una pregunta entre paréntesis. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, te pedimos que lo hagas, necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. ¿Te está gustando lo que estás aprendiendo? Pues seguimos. La importancia de Canaán y el surgimiento de una identidad inicial. Canaán, ubicada en la intersección de importantes rutas comerciales entre África, Asia y Europa, era una región estratégica aunque geográficamente complicada y variada. Situada en la costa oriental del Mediterráneo, comprendía territorios que hoy corresponden a Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania. Esta tierra, con montañas, desiertos y valles fértiles, no destacaba en su abundancia natural cuando se compara con otras regiones históricas más prósperas como Egipto o Mesopotamia. A pesar de sus dificultades, Dios escogió Canaán como la tierra prometida para Abraham y sus descendientes, una elección que revela un propósito espiritual y simbólico profundo más allá de lo meramente material. La selección de Canaán no se basó en la riqueza o la comodidad que el territorio pudiera ofrecer, sino en su significado religioso, cultural y estratégico. Canaán representaba un espacio sagrado donde el pueblo elegido establecería una relación especial con Dios, un pueblo que no solo recibiría tierra, sino también una misión, ser luz para las naciones y guardar las enseñanzas divinas. La tierra de Canaán era un crisol de diversas culturas y religiones, lo que la convertía en un lugar ideal para que el pueblo de Israel desarrollara una identidad única y diferenciada, en contraste con sus vecinos. La elección de una región con desafíos geográficos y climáticos significa que esta identidad y relación especial con Dios no se construiría sobre comodidades, sino mediante fe, resiliencia y obediencia a un llamado divino. Cuando se habla de una identidad inicial en relación con Canaán, se hace referencia al comienzo de un proceso que definió quiénes serían los israelitas y cómo se distinguirían como pueblo. No era simplemente un grupo étnico cualquiera con territorio, sino un pueblo llamado a vivir conforme a una alianza con Dios. Esta identidad inicial estuvo marcada por varios pilares: la fe en un Dios único, la observancia de leyes y mandamientos específicos y un sentido de misión histórico-religiosa. Con la entrada en Canaán, el pueblo de Israel empezó a transformarse en una comunidad con una estructura social,
política y espiritual diferenciada, sentando las bases para la nación israelita. Además, Canaán funcionó como un símbolo de esperanza y promesa. A pesar de las dificultades, la tierra prometida se convirtió en el símbolo tangible de la fidelidad de Dios y de su pacto con Abraham y sus descendientes. Esta promesa sostenía a los israelitas durante tiempos difíciles, como el exilio o las batallas, recordándoles que eran portadores de una herencia divina y un futuro mejor. La posesión de Canaán era, por tanto, un mandato divino que consolidaba la identidad colectiva y espiritual del pueblo. En resumen, Canaán no fue elegida por sus ventajas materiales, sino por su significado espiritual y estratégico para el proyecto divino. Era una tierra que ponía a prueba la fe y unidad de un pueblo seleccionado para una misión especial. El surgimiento de la identidad inicial de Israel en Canaán refleja el inicio de una nación construida no solo sobre un territorio, sino sobre una relación sagrada y un compromiso con un destino histórico y espiritual únicos. Este proceso definió la esencia del actual pueblo judío y sentó las bases de su historia milenaria. ¿Qué era Canaán y qué es hoy? ¿Por quiénes está ocupada? La conquista inicial de Canaán bajo Josué y los posteriores reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, no abarcó la totalidad del territorio que tradicionalmente se considera como Canaán. La narrativa bíblica en el libro de Josué describe una serie de campañas militares para tomar posesión de diversas ciudades y regiones clave, principalmente en el área central y sur de Canaán. Aunque se relata que Josué sometió a muchas ciudades y reinos cananeos, la conquista no fue completa ni instantánea, más bien fue un proceso prolongado con enfrentamientos continuos. El territorio conquistado y repartido incluía regiones que hoy forman partes del moderno Israel, Palestina y Jordania principalmente. Sin embargo, muchas áreas del norte, como partes del actual Líbano y Siria, y regiones del sur que se extienden hacia el desierto del Negev, no fueron sometidas totalmente en ese momento. Además, algunas ciudades y pueblos cananeos permanecieron en la región durante y después de la época de Josué, como los anaseos en Hebrón. En la división territorial descrita en Josué capítulos 13 a 22, se distribuyó la tierra entre las tribus israelitas en porciones que comprenden áreas dentro del actual Israel y Palestina, particularmente en las tierras montañosas y costeras. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés recibieron tierras al este del Jordán, mientras que el resto quedó al oeste. Actualmente, algunas de estas áreas repartidas corresponden a territorios hoy ocupados por países diferentes a Israel. Por ejemplo, partes del territorio asignado antiguamente a ciertas tribus se encuentran actualmente en Jordania, al este del Jordán, el Líbano y Siria, en el norte, y Palestina, región de Cisjordania y Gaza. Jerusalén en la antigüedad fue una ciudad cananea que posteriormente se convirtió en la capital del reino de Israel bajo David. En resumen, la conquista inicial de Canaán fue una parte significativa pero no la totalidad del territorio, se concentró en regiones centrales y meridionales de Canaán, con algunas áreas permaneciendo fuera del control israelita durante mucho tiempo, y hoy muchos de esos territorios antiguos están bajo jurisdicción de países distintos al moderno Estado de Israel. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta primera entrega de la serie. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ser parte de nuestra gran familia en Terra Curiosa TV. Por aquí te dejo otro video que alimentará tu mente curiosa.